Bueno, hasta ayer vimos las operaciones con polinomios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La suma, la diferencia, la multiplicación, la división. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver los polinomios en una variable. ¿Sí? Un polinomio de grado n en una variable x se expresa como está ahí abajo en el recuadro naranja. Entonces, un p de x se llama, ¿sí? Se lee p, este es p de x, y es igual a todo eso. Véanlo, ¿sí? Están todos los términos, las x elevadas a n, ¿sí? Aquí a n-1, n-2. Esto vendría a ser como una forma, una expresión genérica. ¿Está bien dicho así, Lorenzo? Expresión genérica. Siempre es genérico en matemática. Y después tiene todas sus variantes. Entonces, ¿qué me dice en esa expresión que está en el recuadro naranja? Que donde n es entero no negativo, ¿sí? O sea, el exponente, y los coeficientes a, y como este, pertenecen a un campo numérico, que en nuestro caso es los reales, y se lee p de x. Entonces, si a n es distinto de 0, entonces se denomina coeficiente principal. El coeficiente principal es este, el primero. ¿Sí? Si a n es igual a 1, o sea, este coeficiente principal, diremos que el polinomio es mónico y n es el grado del polinomio. ¿Ya? Esta n de aquí arriba. ¿Sí? Si todos los coeficientes del polinomio son ceros, que es lo que vimos ayer, entonces se denomina polinomio nulo que no posee grado. ¿Se acuerdan? Sí. Los coeficientes que eran ceros, entonces el polinomio era nulo y no poseía grado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Hoy les voy a preguntar y hasta que no me respondan, yo no voy a empezar a hablar. Así que vamos a estar hasta mañana acá. Si p de x es igual a una constante, el grado es nulo. Ahora, veamos qué es una constante aquí, en este recuadro naranja que está acá, a la derecha, abajo. Constante es un valor que permanece fijo y no puede cambiar dentro de las condiciones planteadas. ¿Sí? Acá tenemos una expresión algebraica, esa sería la condición planteada. Y una constante sería, por ejemplo, un número. Cualquier número, 7, 8, 9, cualquier número es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque tiene un valor. El 7 vale 7, el 8 vale 8, el 9 vale 9. Esos números no cambian, son fijos, son una constante. Ahora, lo opuesto a una constante, eso es lo opuesto a una constante es una variable. ¿Sí? Una variable es un dato numérico que adopta distintos valores. Por ejemplo, acá les dice que un polinomio de grado n en una variable x se expresa de esta forma. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los lugares donde yo tengo una x, ¿sí? Y yo pongo un número determinado, por ejemplo, un 2, quiere decir que todos los lugares donde está la x, yo tengo que poner un 2. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un 2, esta expresión va a dar un resultado. Si yo pongo un 3, donde están todas las x, esta expresión va a dar otro resultado. Y así. Eso quiere decir variable. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, esto es lo que vimos ayer en el práctico, ¿se acuerdan? Uno de los ejercicios me preguntaba a qué llamaban z de x, q de x y r de x. Entonces, z de x se denomina al conjunto de polinomios cuyos coeficientes numéricos,
coeficientes numéricos, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran los coeficientes numéricos? Los números que estaban elevados. O sea, bueno, en el ejemplo que dio, si reemplazamos la x con un número, ese sería un coeficiente numérico, ¿que no? Todo lo que es la x es la parte literal. El coeficiente numérico es el n. ¿Sí? Por eso si los coeficientes del polinomio son ceros, se denomina polinomio nulo. Entonces los coeficientes numéricos es el número, no es la letra que está elevada a una potencia. ¿Sí? Entonces, son coeficientes numéricos enteros. ¿Sí? Ese es el conjunto de polinomios cuyos coeficientes son números enteros. Si llamamos Qx, ¿sí?, al conjunto de polinomios cuyos coeficientes son números racionales. Y llamamos R de x al conjunto de polinomios cuyos coeficientes son números reales. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Vamos, sigamos. Ahora, veamos el algoritmo de la división de un polinomio. La división de polinomios es un algoritmo que permite dividir un polinomio entre otro que no sea nulo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo P de x, Q de x, y pertenecen al conjunto de los coeficientes reales, ¿sí?, con un Q de x distinto de 0, existe que Cx y Rx pertenecen a Rx que verifica. Veamos qué son estos. Q de x es miren aquí a la derecha, Q de x es el divisor, ¿sí? P de x es el dividendo, C de x es el cociente y R de x es el resto. ¿Se acuerdan la división? Común, normal y corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Que P de x es igual a Q de x por Cx más Rx. Esto es así. ¿Sí? P de x es igual a esto. A Q de x por C de x más R. Ahora, ¿qué pasa si el Rx, o sea, el resto de esa división, da 0? ¿Sí? Puede dar 0 o de un grado menor que el cociente. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije qué es lo que pasaba cuando el resto era de un grado menor que el del cociente? Ya no se podía dividir, ¿no? No podía seguir dividiendo, ¿sí? Entonces, o el resto me da 0 o me tiene que quedar de un grado menor que el cociente. Cuando yo obtengo 0, termino la división. Cuando yo obtengo un grado menor que el grado del cociente, del divisor, perdón, ya no puedo seguir dividiendo y ahí termina. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a ver esto, la regla de Ruffini. ¿Para qué se aplica? Se aplica en el caso especial de la división de un polinomio en x por un binomio de la forma x menos a. Es decir, un polinomio x dividido x menos a. O sea que si yo tengo cualquier polinomio, ¿sí?, dividido un binomio de esta forma, la puedo resolver por la regla de Ruffini. ¿Sí? Entonces, Sí. el resultado se obtiene mediante una disposición práctica que es esta, la regla de Ruffini. Veamos cómo se hace.
¿Sí? Presten atención. Sí, profe. Bueno, veamos. Vamos a dejar de compartir esta. Vamos acá. Bien. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo numérico y les voy a ir explicando, ¿sí?, cómo se hace. Yo tengo x a la 5 más 4 x al cubo más 5 x cuadrado menos x más 12 dividido, ¿sí?, dividido x más 2. Recuerden, el binomio es la forma x menos 2. Ahora yo les pregunto, ¿puedo resolver esta división por Ruffini? Sí. Sí, porque ¿qué tengo acá? El divisor es el binomio de la forma x menos 2. En este caso hay un más, pero sí, aquí sería x más menos 2 puede ser. ¿Sí? Entonces me dice, veo esto y yo digo, puedo resolver por Ruffini y no tengo que hacer todo el trámite que hicimos ayer para dividir. Entonces, ¿cómo es esta regla? Primero que tengo que ver que este polinomio esté completo y ordenado. ¿Se acuerdan cómo era completo y ordenado? Sí. Sí. Bueno, entonces tengo x5, x3, x2, x y 12. Me falta uno. Sí. Me falta el x a la cuarta. Entonces, lo primero que hago es completar x5 más 0x a la cuarta más 4x al cubo más 5x al cuadrado menos x más 12. Bien, ahí está completo y ordenado. Ujú. ¿Sí? Sí. Bien. No pensé que alguien quería preguntar algo. Bueno, lo primero que hago es esto. Y en la primera línea, o sea, en la primera fila, se escriben los coeficientes del dividendo completo y ordenado decrecientemente. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes, ¿sí?, de este polinomio que yo voy a escribir en la primera fila? 1, 0, 1, 0, 0, 4, 4, 5, 5, 1, menos 1, 1. 12. 12. ¿Sí? Bien. Ahora, en la segunda fila, yo voy a colocar este. El 2. Pero aquí está más 2. Entonces yo aquí lo escribo como Menos. menos 2. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué hago? Al primer número siempre lo bajo derecho. Pongo 1. 1. ¿Y ahora qué hago? De aquí para aquí, multiplico. Multiplica. Entonces, 1 por 2, 2. Y el signo negativo. ¿Sí? Ahora opero entre este y este. 0 menos 2,
menos 2. Y ahora vuelvo a multiplicar para allá. 2 por 2, 4. 4. Signo positivo. 4 más 4, 8. 8. Vuelvo a multiplicar. 8 por 2, 16. ¿Qué signo? Negativo. 5 menos 16, Menos 11. menos 11. Vuelvo a multiplicar. 11 por 2, 22. 22. Positivo. Positivo. Menos 1 más 22, Menos 21. No, 21. 21. 21 por 2, Menos 20. Menos 42. menos 42. 12 menos 42, Menos 30. menos 30. Aquí termino. ¿Sí? ¿Cómo sigue? ¿Se acuerdan de lo que yo les había dicho de Px es igual a Cx? ¿Se acuerdan? Lo tengo acá. Acá está. Px, ¿sí? Es igual a Qx por Cx más Rx. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, de esta deriva que Cx va a ser igual esto que está aquí abajo. Ese es mi cociente. ¿Sí? Entonces, el cociente es igual a, copio este número, 1, x, y es esta x, ¿sí? Con ese 5, pero con un número menor, o sea, x cuarta. Después traigo el 2, menos 2, un número menor a este, 3, más 8, x, número menor, al cuadrado, menos 11, x, o sea, aquí habría un 1, y más 21. ¿Sí? Esto también es que Rx, o sea, el resto es igual a menos 30. Y ahí están todos los datos de la división. Tenemos dividendo, divisor, cociente, aquí, cociente, y resto adentro del rectángulo. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Creo que no. Yo, profe, ¿de dónde sacaba X más 2? X más 2 es dato. Bien. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿siempre se puede aplicar Sciuffini cuando el divisor es x más menos algún otro número? sí. Ah, Ujú. bien. Fíjate que no tiene que haber un exponente en la X. Si hay un exponente, ya no. Bien. O sea, en realidad sí. ¿Se acuerdan que sí se puede? X, yo saco el 2, en este caso. Menos 2. ¿Sí? Ujú. Bueno, ¿quedó claro entonces? Sí. Bien. Volvamos aquí. Bueno, ya vimos
la regla de Ruffini. Ahora vamos a ver cero o raíz de un polinomio. Se dice que un número A es un cero o raíz del polinomio P de X cuando éste se anula para X igual a A. ¿Sí? Entonces, un número A es un cero o raíz del polinomio P de X cuando éste se anula para X igual a A. Veamos. Profe, está mostrando el PDF, es que no se ve. Ah, el El estaba PowerPoint. usando el PowerPoint, no sé. Ahora, No, no ¿no? me aparece. O no sé, a los demás sí le aparece, pero a mí no. A los demás le aparece. Yo sí lo veía. Yo sí lo veía también. Entonces, capaz. Bueno, ahora lo escribo para aquí. ¿Esto sí lo ve? Sí se ve, profe, eso. Eso sí, profe. Bueno. Entonces yo le decía que un número A, ¿sí? Un número A, ¿sí? Es cero o raíz, es cero o raíz de Px, de Px, cuando este se anula, o sea, cuando Px da como resultado 0. ¿Sí? Entonces, X, cuando X es igual a A. Eso es lo que quiere decir esto. Cuando X es igual a A, entonces, y si es 0 raíz cuando el P de X se anula y es igual a 0. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo que P de X es igual a X a la quinta menos 3X a la cuarta más 2X cuadrado más X menos 1. ¿Qué quiere decir que X es igual a A? Por ejemplo, si yo digo que X es igual a 1, quiere decir que en X yo tengo que poner un 1. ¿Sí? Entonces yo escribo, en lugar de P de X voy a poner P1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo todos los lugares donde esté la X los reemplazo por un 1. ¿Sí? Entonces voy a tener 1 a la quinta menos 3 por 1 a la cuarta más 2 por 1 al cuadrado más 1 menos 1. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esta era una variable? Porque si X es una variable, porque si yo le asigno un número y lo reemplazo con ese número a todas las X, esto va a dar un resultado. Si yo cambio ese número que tengo acá, como ahora tengo un 1, lo cambio por un 2, esto va a dar otro resultado diferente al que va a dar este que tenemos ahora, donde reemplazamos las X por un 1. ¿Se entiende? Ahora lo resolvemos. Entonces, P de 1, ¿cómo va a ser? 1 a la quinta, 1. ¿Sí? 1 a la cuarta, 1. Por 3, pongamos 3 directamente. Entonces, menos 3. Ahora, 1 al cuadrado es 1. Por 2, 2. Más 2 más 1 menos 1. Entonces, P de 1 va a ser igual ¿a cuánto?
¿A qué es igual? No. ¿A cero? A 0. A 0. Más 2 más 1 menos 0 1. me sale a mí. 0. 0. Entonces, si esto me da 0, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es el 1? Con respecto a este P de X. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se dice que un número A es un cero o raíz del polinomio Px cuando este se anula para X igual a A? Entonces, 1, ¿qué es para Px? Raíz. Es un cero o raíz. ¿Sí? Entonces, 1 es un cero o raíz. ¿Por qué? ¿Por qué el 1 es un cero o raíz de P de X? Porque se anula. Porque al reemplazar las X por el 1, en este caso, me dio 0. Entonces se anula. ¿Sí? Recuerden que ustedes siempre que en matemática, cuando ponen una respuesta, siempre la tienen que justificar, explicar. ¿Sí? Vos no podés decir solamente que se anula. Tenés que decir que se anula, pero ¿por qué se anula? ¿Sí? Está correcto decir que se anula, porque dio 0. ¿Pero por qué? ¿Mm? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces eso es un cero o raíz, porque el X igual a A, ¿sí? En este caso el 1, es un cero raíz de P de X. Veamos aquí. Tenemos teorema fundamental del álgebra. Me dice que todo polinomio de grado n, ¿se acuerdan lo que es el grado? Tiene exactamente n raíces. Entonces, por ejemplo, un polinomio de grado 2 tiene 2 raíces, uno de grado 3 tiene 3, uno de grado 4 tiene 4, uno de grado 5 tiene 5 y así sucesivamente. ¿Se acuerdan lo que era el grado, no? Sí. Sí, profe. Bueno, ese es el teorema fundamental de álgebra. Ya van a ver por qué ustedes tienen que saber cuántas raíces tiene, porque después las tienen que calcular. ¿Sí? Sí, profe. Sigamos. Sí, profe. Teorema del resto. Ahí está. El resto, que es este, Rx, de la división de un polinomio P de X por un binomio X menos A, que es lo que vimos hace un ratito, ¿sí? El polinomio P de X dividido el polinomio X menos A es el valor numérico que toma dicho polinomio cuando en él se sustituye X por A. ¿Sí? La demostración es que por algoritmo de la división de un polinomio P de X y X menos A, se tiene que P de X va a ser igual a X menos A por CX más R. Es todo lo que vimos antes, nada más que este es el teorema del resto. ¿Sí? Entonces, evaluando el polinomio en menos A, yo lo pongo como A. ¿Sí? Si es menos A, aquí va P A. Entonces va a quedar A por A, ¿sí? Si yo reemplazo en la X, pongo una A, me va a quedar A por A por, ¿sí? A esta X la reemplazo por esta A, entonces me queda C por A más R, y eso es 0. Si da 0. Entonces,
P de A es igual a R. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Podría volver a explicar, por favor? A ver. ¿Desde dónde? ¿Desde el principio? Sí, por favor. Bueno, vos sabés que el teorema del resto, ¿sí? Vos sabés que Rx es el resto de la división. ¿Sí? Entonces, el resto de la división de un polinomio P de X por un binomio X menos A es el valor numérico que toma dicho polinomio cuando en él se sustituye X por A. Es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Cuando vimos Ruffini recién. Bien. Ahora, por algoritmo de la división de un polinomio P de X y X menos A, se tiene P de X es igual a X menos A por C de X más R. Ahora, yo ya no tengo más la X y tengo ahora menos A. ¿Cómo la reemplazo? A esta misma, ¿sí? A esta misma que yo acabo de mover, por menos A. Entonces yo voy a poner esta, ¿sí? P va a ser igual, P entre paréntesis A va a ser igual a por A, que es lo mismo que esta, X menos A, por C, aquí, CA más R, entonces esto da 0. Si es 0, ¿se acuerdan? En la anterior. Entonces, PA va a ser igual a R. O sea, reemplazando en PA va a ser igual a R. ¿Sí? Sí, profe. Sí, y una última duda. Ahí dice que evaluando el polinomio el menos A, ese menos A después pasa a más A porque está A por A positivo. Sí. ¿Te acordás cuando hicimos Ruffini recién que teníamos un más 2, pero lo pusimos como menos 2? Ah, ahora sí, profe. Por eso. Bueno. Veamos. Si me paro un poquito, chicos, porque estoy muriendo de dolor de estómago. Bueno, Bien, sigamos. Vamos a intentar seguir. Bien. Por ejemplo, ahora podemos calcular el resto de una división. Veamos un ejemplo. Vamos aquí. Supongamos que a mí me dicen que calcule el resto de la siguiente división. Entonces yo tengo, entre paréntesis, 4x al cubo más 5x cuadrado menos x más 12 dividido x más 2. Y yo tengo que calcular el resto. ¿Puedo sacar con Ruffini? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. porque el coeficiente La es X no menos tiene 2. potencia. Tengo la x más 2. Ujú. Entonces, ¿con quién tengo que reemplazar yo? Con Con el el 2 2. Menos 2. sería menos 2 si hacemos que Entonces, directamente yo voy a poner aquí, porque ya está menos 2. Y
Como no tengo que resolver la división, yo sé que se puede hacer por Ruffini, pero como no me dice que la resuelva, yo solo tengo que sacar el resto. ¿Sí? Entonces lo único que hago es reemplazar el P, aquí, en lugar de poner X, pongo menos 2, porque acá hay un 2 positivo. Entonces pongo menos 2 y reemplazo. 4, donde hay X, pongo menos 2. Entonces 4 por menos 2 al cubo, más 5 por menos 2 al cuadrado, menos 2 más 12. ¿Sí? Sí. Ahí queda, reemplacé todo donde estaban las X por un menos 2. Entonces P menos 2 va a ser igual a 4 por 2 al cubo, Menos 8. 8. Signo negativo. Ahora, más 2 al cuadrado. 4 positivo. 4. Entonces 5 por 4. Menos 2, menos, aquí el menos 2 cuando tengo un paréntesis. Cambia de signo. Más 2 más 12. Entonces, finalmente, ¿cómo queda? ¿Cuál sería el resultado acá? 4 por 8 más 5 por 4 más 2 más 12. Sería 2. 2. Bien. Entonces, R, o sea, el resto es igual a 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Como no me pedían que calcule la división, lo único que me pedían es que yo saque y calcule el resto de esa división. ¿Qué pasaba si a mí me pedían que calcule la división y además el resto? ¿Qué hacía yo? Ruffini. Hacía Ruffini, ¿por qué? Porque tengo aquí el binomio de la forma x más 2 o x menos 2, ¿sí? Hacía Ruffini y al hacer Ruffini solito iba a salir el resto. Pero en este caso no lo pide, ¿sí? Sí, profe. Ahora, no sé si lo tengo aquí. No lo tengo. Bueno. Yo se lo voy a escribir porque parece que se me olvidó poner, pero hay una nota. ¿Sí? Que me dice que si el resto de la división es 0, la división es exacta. ¿Sí? También me dice que si el cociente Px mayúscula Px sobre Qx es exacto, se dice que P de X es divisible por Q de X.
Y, a su vez, Q de X es factor de P de X. ¿Qué quiere decir? Me dice, si el resto de la división es 0, entonces la división es exacta. ¿Sí? Si yo divido algo por algo me da 0, esa división es exacta. ¿Sí? ¿Qué me dice después? Que si el cociente entre P de X y Q de X es exacto, o sea, al dividirlos son exactos, se dice entonces que P de X es divisible por Q de X. Y que Q de X es factor de P de X. ¿Qué es factor? Por ejemplo, si yo tengo 18 dividido 2, 2 es factor de 18, ¿sí? Porque me da un número exacto, que es el 9. Si yo divido 18 en 3, ¿cómo? Me da 6, ¿no es cierto? Entonces, el 2 y el 3 son factores del 18. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Que si el cociente entre P de X y Q de X es exacto, se dice que P de X es divisible por Q de X. Entonces, Q de X es factor de P de X. ¿Se entendió esto relacionado con eso? Sí, profe. ¿Y qué pasaría si no fuera exacto? Si no es exacto, Sí. ¿qué pasa? No es exacto. O sea, Solo eso, digamos, no es exacto. ¿viste ayer cuando hicimos las divisiones de polinomio nos daba otro? No era un número. Ujú. Bueno, ya vemos esto y hacemos una pausa. Veamos. El cálculo de ceros. Ahora vamos a ver el cálculo de ceros de un polinomio. ¿Sí? Tenemos los ceros. Para el cálculo de los ceros de un polinomio tenemos los ceros enteros y los ceros fraccionarios. Veamos los ceros enteros. Me dice que sea P de X que pertenece a Z de X, o sea, a los enteros, ¿sí? El polinomio de la forma, o sea, este que vimos antes, ¿se acuerdan? El que vimos al principio, es el mismo que este, ¿sí? Con coeficientes enteros y AN distintos de 0, ¿sí? Entonces, si es un polinomio, un P de X que pertenece a los enteros, entonces sus coeficientes son enteros y distintos de 0, ¿sí? Supongamos que el entero P es un 0 del polinomio, ¿sí? Un P de X. Es decir, que AN por P a la N más AN menos 1, o sea, esta fórmula que está aquí, esta expresión que está aquí, ¿sí? Va a ser igual a 0, que es lo que vimos hace un rato. ¿Se acuerdan? Me está diciendo que si yo reemplazo P en las X, ¿sí? Y ese P es un 0 del polinomio, entonces ese polinomio va a dar 0. Ahora, si yo despejo A0, que está aquí, que es el término independiente del polinomio, entonces despejando A0 y sacando factor común P, me queda que A0 va a ser igual a P, ¿sí? Y entre paréntesis todo lo que hay por acá, ¿sí? Esto lo que significa es que P divide a A0, ¿sí? Esta es la explicación de por qué P divide a A0, o sea, por qué P divide al término independiente, ¿sí? Ya que el paréntesis es un número entero, por lo tanto se puede concluir que los únicos ceros enteros posibles son los divisores del término independiente.
¿sí? Nosotros empezamos hablando de ceros enteros. Antes hablamos de qué pasaba cuando yo reemplazaba la X por A, cualquier número, y ese polinomio me daba 0, entonces ese número correspondía a un 0 o raíz de ese polinomio, ¿sí? Ahora, aquí nos dice que los únicos ceros enteros posibles son los divisores del término independiente. Acá me está diciendo que los únicos ceros enteros posibles que voy a sacar de ese término independiente son los que voy a necesitar para saber cuántas ceros o raíces tiene un polinomio, para poder hacer el cálculo. ¿Se entendió? ¿O vemos un ejemplo? Sí, por favor. Bueno. Veamos entonces. Bien. Entonces, ejemplo. Si yo tengo un polinomio p de x, que es x al cubo más 2x cuadrado más 2x cuadrado más 3x más 3x más 2. ¿El término independiente cuál es? 2. 2. El 2. ¿Sí? Entonces, ¿a quién es el que tengo que sacarle los ceros enteros posibles? Al 2. Al 2. ¿Sí? Entonces, los únicos ceros enteros posibles de este polinomio, ¿sí? O sea, del 2, van a ser el más menos 1 y el más menos 2. ¿Por qué el 1 y el 2? Solamente. Son los únicos divisores. Son los únicos factores, ¿no? Divisores, ¿sí? Y siempre se pone más menos. Quiere decir que yo voy a utilizar más 1 y el menos 1, el más 2 y el menos 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí está? Ahora tengo que resolver. ¿Cómo se resuelve? Por Ruffini. Aquí yo no tengo el binomio, ¿sí? ¿Se acuerdan? El de x menos a no está aquí. Pero yo tengo que reemplazar por estos. Aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría empezar con el más 1. Si yo empiezo con más 1, ¿qué pongo aquí? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Este está completo y ordenado? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pongo? ¿Qué pongo en la primera fila? 1. 1, 2, 3 y 2. ¿Sí? ¿No hay ningún negativo? No. Entonces, ¿qué hacía primero? Yo bajaba el 1. 1 por 1, 1. Menos. Menos por más, menos. 2 menos 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 1 de nuevo. 3 menos 1, 2. 2 por 1, 2. Y signo negativo. Y este es positivo, entonces 2 menos 2, 0. ¿Qué quiere decir esto?
que el menos 1, ¿sí? Este es 0 o raíz de P de X. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Por qué sacamos los enteros posibles? Ahora, da la casualidad que con el primero hemos encontrado el 0, pero puede pasar que hagamos varios y no nos aparezca el 0, o sea, no nos aparezca la raíz. Entonces lo que vamos a tener que hacer es seguir calculando. Supongamos que nosotros hubiésemos empezado por el 1, ¿sí? Por el 1, menos 1, entonces yo acá tenía que poner 1. Entonces repito los números de acá, 1, 2, 3 y 2. Aquí va el 1. 1 por 1, 1. 2 menos 1, 1. 1 por 1, 1. 3 menos 1, 2. Y 2 por 1, 2 positivo. Entonces aquí me hubiese dado 4. ¿Qué quiere decir? Que el 1 no es 0 o raíz de P de X. ¿Por qué? Porque me dio 4. Ahora, ¿qué podríamos utilizar? El 2. ¿Sí? Utilizo el 2. Entonces vuelvo a poner 1, 2, 3 y 2. Bajo el 1. 1 por 2, 2. 2 más 2, 4. 4 por 2, 8. 3 más 8, 11. 11 por 2, 22. Más 2, 24. Tampoco daba 0. Y yo les aseguro que con el menos 2 tampoco da 0. Porque ya está hecho. Y ya agoté todos los ceros, ¿sí? Todos los ceros enteros posibles de este polinomio, que tiene el 2. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cómo calculo los ceros del polinomio? O sea, en este caso los ceros enteros. Nos faltan los ceros fraccionarios. Esto termina así. P de X será igual a este es X1, es igual a menos 1. Este es X3, que es el tercero que sacamos, es igual a 2. Y este es X2, que es igual a 1. Entonces yo digo que P de X va a ser igual al X más 1, ¿sí? Más 1, por X cuadrado más X más 2. Eso quiere decir que el 1, el 2 y el menos 2 no son ceros. ¿Sí? ¿Por qué no son ceros el 1, el 2 y el menos 2? Porque no dan como resto cero. Claro, justamente, porque no verifican el polinomio que está aquí arriba. ¿Sí? Por eso el 1, el 2 y el menos 2 no son ceros. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos los ceros fraccionarios. ¿Sí? Yo tengo también un polinomio P de X. Veámoslo acá.
cero fraccionarios. Dado un polinomio P de X, ahora, si P sobre Q es un cero del polinomio, necesariamente debe ser P divisor del término independiente y Q divisor del coeficiente principal. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Ya hacemos pausa, terminamos este tema y cortamos un ratito. Entonces, yo tengo que hallar los ceros enteros y fraccionarios de este polinomio. Entonces yo tengo P de X es igual a 12x a la cuarta más 44x al cubo más 21x al cuadrado menos 11x menos 6. ¿Cuál es el término independiente? 6. ¿Y cuál es el coeficiente principal? El 12. ¿Sí? A mí me decía que, dado un polinomio P de X, ¿sí? Entonces, si P sobre Q, ¿sí?, es un cero del polinomio, necesariamente debe ser P divisor del término independiente, o sea, P divisor del independiente, ¿sí?, y Q divisor del coeficiente principal, que es este. ¿Sí? Entonces, es así. P sobre Q, en este caso, este es el 6, este menos 6, y el Q es el 12. ¿Sí? Bueno, veamos entonces cuáles son los ceros enteros para este. ¿Cuáles serían los ceros enteros para este? Para el 6. Ceros enteros. ¿Quién me dice? El menos más 1, el 2 más menos y el 3 más menos. 2, el 3, y te falta 1. Y el 6. El 6. El 6. Bien, entonces saben que esto es más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. Ahora, ¿cómo verifico cuáles de todos estos que están aquí, del 1, 2, 3 y el 6, cómo verifico cuáles son 0 de ese polinomio? Lo acabamos de hacer Por Ruffini. Con Ruffini. por Ruffini. ¿Qué es lo que yo voy a poner acá arriba? Entonces, 12, 44, 21, más un poquito más larga, menos 11 y menos 6. ¿Sí? ¿Con cuál quieren empezar? Elijan ustedes, porque yo ya sé cuál es el que da 0. El menos 1. No sería más 1. Elijan uno. Menos 3. Con el menos 3. Ah, menos 3, justo, mira. Eso porque está en el práctico, ya da 0. Menos 3. Entonces bajo el 12. 12 por 3. Menos 36. 4 menos 36. No, sería 44, 36. Está muy separado acá. 8. 44 menos 36, 8. ¿Con qué signo? Positivo. 8 por Positivo. 3, 24.
24, ¿con qué signo? Negativo. 21 más 24, Menos 3. menos 3. ¿Sí? 3 por 3, 9. Menos 11, Menos 2. 9. Menos 2. Y 2 por 3, 6. Y es positivo. Entonces, menos 6 más 6 es 0. ¿Qué pasa si yo elegía otro número? Y no el menos 3. El menos 3 es raíz, ¿sí? Porque dio 0. Si elijo otro, El resto me va a dar distinto que 0. con cualquiera de los otros, lo tienen que hacer siempre igual, porque en un ejercicio de un parcial no les va a aparecer que era el menos 3. Ahí en la cartilla ya está sacado con el menos 3, porque es 0. Pero en un parcial no les va a aparecer, lo van a tener que sacar. Entonces ustedes van a tener que hacer con 1, con menos 1, con menos 2, con menos 3, con menos... Así, con todos los números, hasta que les den todos los ceros. Hasta que encuentren los ceros. ¿Sí? Entonces, si yo acá uso menos 2, no va a dar, o sí va a dar, no sé. Tienen que calcular. Entonces, yo utilizo otro, pongo 21, menos 11, menos 6, y hago lo mismo que hicimos acá, y veo qué resultado acá. Si aquí me da 0, ya sé que el menos 2 va a ser raíz. Si no me da, no lo es. ¿Sí? Sí, profe. Eso van a ser los ceros enteros. Ahora veamos los ceros fraccionarios de este mismo. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los ceros fraccionarios? Aguante. Este queda, me estoy olvidando, este queda c de x igual a 12x al cubo. ¿Sí? ¿Por qué al cubo? Se le resta uno. Porque es uno menos que este. ¿Sí? Más Sí. 8x cuadrado, ¿sí? Porque es uno menos que este, menos 3x 3x menos, menos 2. y el r aquí es 0. 0. ¿Sí? Ahora vamos con los fraccionarios, que son los divisores del término independiente. Dijimos que el término independiente era ese. Entonces, el primero. No, este. Ese es el término independiente, que es el 2. ¿Y cuál era? Más menos 1, más menos 2. ¿Sí? Ahora, los divisores del coeficiente principal, que es el 12. ¿Cuáles son los divisores del coeficiente principal? Vamos, participen, 1, chicos. 3, 4, 6. Bueno, entonces, como dicen 1, 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo 12. ¿Sí? Porque 12 es divisible por su mismo número. ¿Sí? Entonces, estos son los divisores del coeficiente principal. Ahora, ¿cuáles son los posibles ceros fraccionarios? ¿Cómo se les ocurre que yo tengo que encontrar los posibles ceros fraccionarios? 6. ¿Se acuerdan que yo les dije aquí más arriba que es P sobre Q? Si yo tengo que es P sobre Q, entonces van a ser los enteros de P sobre los enteros de Q. Los divisores de Q. Entonces, voy a poner 1. Este 1 sobre 2.
Entonces, más menos 1/2. Ese va a ser uno de los posibles ceros fraccionarios. ¿Cuál es otro? Más menos otro. Si P sobre Q, ¿cuál sería otro? 1/3. 1 sobre 3. Bien. ¿Otro? 2/4 también podría ser. Tenés que terminar con el 1. Ah, bueno, perfecto. 1/4. Entonces 1 sobre 4, 1 sobre 6, siempre más menos. 1 sobre 6 y 1 sobre Sobre 2. 12. ¿Sí? El 12. Ahora, tengo que seguir. ¿Con quién? Con el 2. Entonces, más, menos. 2 sobre 1 no. 2 va. sobre 2. 2 sobre 2 tampoco, porque si yo pongo 2 sobre 2 y lo simplifico, me queda 1 sobre 1. Entonces, 2 sobre 3. tampoco. ¿Qué pongo? 2 sobre 3. 2 sobre 3. ¿Sí? Si pongo 2 sobre 4, Es un mes. También se simplifica. es un medio, que ya está. ¿Sí? Y así Sí. va a seguir pasando si sigo poniendo. Se van a simplificar. Entonces, el único que va a quedar es el 2 sobre 3. ¿Sí? Bien. Ya terminamos. Aguanten un poquitito. Bien, ya tenemos entonces los posibles ceros fraccionarios. ¿Sí? El 1/2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 6, 1 sobre 12 y de 2/3. Todos con más y menos. Entonces, ¿cómo sigo? Con Ruffini. Ruffini. ¿Sí? Entonces, elijo uno. Por ejemplo, el 1/2, ¿sí? Que está en la cartilla que sale 1/2. Pero ustedes lo van a tener que hacer con todos para saber cuáles son los que dan. ¿Qué pongo? 12, 8 y 3 y 2. ¿Sí? Entonces pongo 12, 8, menos 3 y menos 2. ¿Sí? Bajo el 12. 12 por 1/2 es 6. 8 más 6 es 14. 14 por 1/2 es 7. Menos 3 más 7 es 4. Y 4 por 1/2 es 2. Positivo. Menos 2 más 2, 0. Entonces, 1/2, x1 es igual a 1/2. Ya tenemos el x1. ¿Puedo seguir? Sí. Pongo otra vez 1/2. Le saco otra vez 12. 12 por 1/2, 6. 6. Pero esto es menos. Estaba olvidando el signo. 12 por menos 1/2 es menos 6. 14 menos 6, 8. 8. 8 por 1/2, menos 4. Más 4 menos 4, 0. 0. Entonces, este es mi x2, perdón. Mi x3 va a ser igual a menos 1/2. ¿Sí? El x1 era el que sacamos arriba, que era igual a menos 3. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasaba si acá sacamos con el menos 2/3? 12 menos 2/3 por menos 2/3 es Menos 8. 8 menos 8, 0. Entonces el otro x, x cuarta, x4, será el menos 2/3.
tercios. ¿Sí? Entonces, los ceros buscados fueron menos 3, 1/2, menos 1/2 y menos 2 tercios. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo es? Sí, profe. Ustedes Sí, van a tener que buscar y buscar hasta que encuentren todos los ceros del polinomio que les den. ¿Sí? Acuérdense de estos pasos, después los practican y ya van a ver que ya va a ser casi automático. ¿Bien? Profe, ¿esto no es el teorema de Gauss? También se puede resolver por el teorema de Gauss, pero es más largo. ¿Sí? ¿Vos te acordás bien el teorema de Gauss? Claro, creo que... Que lo hagas, pero te pregunto para saber. No, porque a mí, como usted lo estaba explicando, me lo enseñaron a mí, al teorema de Gauss. Claro, con teorema de Gauss también se pueden sacar los ceros. ¿Sí? Son Sí. dos métodos por los que vas a llegar al mismo resultado. Si vos aplicás teorema de Gauss, después si querés practicarlo, si te acordás cómo lo hacías, practicalo con estos polinomios que di en el ejemplo, que están en la cartilla, y a ver si te salen los mismos resultados. Seguro que sí, te van a salir igual. Nada más que es más largo, porque vos tenés que poner que el P de X lo reemplazás por menos 1/2 y reemplazar en el polinomio el menos 1/2, ahí te va a dar 0. ¿Sí? Hasta que encontres todos los ceros o raíces. Pero vas a llegar al mismo resultado. ¿Sí? ¿Alguno más conoce el teorema de Gauss? ¿Se lo acuerdan? No, nunca había oído de ese tema, por esa forma. Solamente conocía a Ruffini. Bueno, si se animan, búsquenlo y a ver si lo pueden hacer al mismo ejercicio con teorema de Gauss. Y van a llegar a los mismos resultados. Bueno, hagamos una pausa allí, así vemos la parte práctica. bueno. Descansen un ratito, tomen agua, vayan al baño, tomen aire.